La estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad. Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal. Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay. A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee. Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras. Esto es Preguntas y Respuestas soplando en el viento. El ciclo de entrevistas de Tres Liternatos. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Bueno, hoy es un programa más que especial porque en primer término tenemos nuestro primer invitado en el piso. Hasta ahora hemos tenido entrevistas telefónicas y el escritor que vamos a entrevistar o con el que vamos a conversar hoy ha accedido amablemente a venir al estudio. Lo voy a presentar para quienes están escuchando por la radio. Va a ser un desafío, un acertijo. Bueno. Nació en otro país. Ha escrito novelas, numerosas novelas. Se llama Humberto. Su apellido es un apellido corto. ¿Cuántas letras? No voy a decir cuántas letras. Quien dijo eco le pifió, le erró. Le erró porque el Humberto que tenemos hoy es con H. Y además porque el otro Humberto ya partió a la presencia de los símbolos. Estamos hoy entonces con nuestro querido Humberto Vaz, escritor radicado en Neuquén ya hace varios años, desde el 84. Te saludamos Humberto y te damos infinitas gracias por estar aquí compartiendo el programa y el vino con nosotros. Bueno, yo te saludo María, como en la película. Gracias por la intro y por la invitación. Y bueno, creo que es un hermoso viernes otoñal para el vinito y la charla, la ver lo que salga de esta cuestión de la literatura, de la poesía, de lo que ustedes realmente están convocando en este programa. Bueno, un honor, Humberto, que estés acá con nosotros. Bueno, hoy hablaba con Humberto, hoy a la tarde. Él venía de la marcha, me contaba que venía de la marcha. Con Humberto hemos compartido no solamente el vino, sino también la calle en peleas, en reivindicaciones. Y es casi obligatoria la referencia a los procesos de lucha. Obviamente, nuestro saludo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que por estas horas llevan una batalla enorme por fuera de la entrega de sus propios dirigentes. Y recordaba, el otro día, hace muy poco, estuve en Arroyito y recordaba justamente una fecha muy significativa para quienes trabajamos en la docencia, los tres, además de estar eventualmente en la radio y Humberto ser nuestro entrevistado como autor de numerosas obras, es también docente y recordábamos ese 4 de abril del 2007, del cual ya han pasado 14 años, y recordábamos también un relato tremendo, que tiene varias anécdotas que no vienen al caso, que fue Campera Violeta, escrito... ¿En qué fecha lo escribiste? 6 años después. 6 años un después. día antes del aniversario. Sí, hoy justamente está de visita mi amigo Eber Román, un escritorazo, que mañana vamos a hacer un pequeño encuentro, un pequeño espacio para hablar de un libro nuevo que está sacando, se llama Resistencia. Y hoy justamente anduvimos por ahí. Y es la segunda vez que me detuve en el mismo lugar, después de el año pasado, en diciembre, cuando vino otro amigo, Mario Castel, y su pareja Lali, y también anduvimos por ahí. Fue la primera vez que me animé a detenerme, como que siempre pasaba por ese lugar, como que no me animaba a quedarme con este reencuentro con los símbolos, y me pasó algo así con la escritura. No podía, no había manera, y en un momento surgió como una necesidad, casi como una especie de explosión. Y la noche antes recuerdo bien porque
brotó así, le mandé a nuestro querido editor, director, gurú, Huguito, y salió el texto así como estaba. Y de repente se reprodujo. Evidentemente el texto logró, no sé, imbricarse con un montón de otras formas de sentir, de expectativas. Por eso, bueno, cada año como que también se está volviendo como un ritual de compartir días previo a Campera Violeta. Sí. Sí, a mí me pasa algo particular con ese texto. Yo he leído otras obras de Humberto donde veo que el lenguaje está trabajado minuciosamente y es como decías vos recién, Humberto, que el cuento es como una explosión. Sin embargo, tiene procedimientos bastante complejos. Yo quisiera poder compartir un fragmento de Campera Violeta. Voy a leer un pequeño fragmento que hemos seleccionado. En otra de esas arremetidas feroces, alguien me gritó: «Paraguas, paraguas, subite acá». Los cartuchos zumbaban sobre nuestras cabezas y la nebulosa de gas pimienta se expandía. No había tiempo para la quisquillosidad de mirar y decir: ¿a qué mierda llamás paraguas? El paraguas, subite, era una orden y la acaté. Provenía desde el interior de un 147 blanco. El portón trasero abierto, adentro una madeja entreverada de compañeros, unos 4, conmigo 5. Zambullí entre las cabezas y piernas y en el revoltijo apenas pude reconocer las pelusas rubias de la barba del compañero Lafón. Los demás eran partes de cuerpos entreverados en esa orgía improvisada, salvo la cabeza totémica del de la campera violeta que seguía dirigiendo la retirada desde su atalaya ambulatoria. Yo te decía recién que hay un procedimiento complejo en Campera Violeta. Y tiene que ver con una figura retórica bastante empleada, pero no siempre tan bien empleada como está empleada en Campera Violeta, que es la sinécdoque. La sinécdoque, para quienes por ahí no conocen el término, consiste en la representación de un símbolo por una de las partes que lo conforman, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hecho sumamente famosa la imagen de la pila de zapatos en Auschwitz como sinécdoque de lo que fue el exterminio. O sea, ahí lo que hay, justamente lo que se nombra es lo que no está, ¿no? Y lo que veíamos que se completa esa historia a partir de esa sinécdoque de la campera violeta. En la dedicatoria del cuento, solamente las iniciales CF, que todos sabemos qué significan, y todos hemos visto imágenes, y muchos han estado junto a ese de la campera violeta, o han visto las tapas dolorosísimas de los diarios que mostraban al de la campera violeta. Y la pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo se elige la parte que representa el todo? ¿Por qué la campera? No sabría decirte. No. Creo que en el momento de la escritura hay una instancia de, yo suelo decir, dicotomía esencial. O estás en el mundo o estás pensando en que estás escribiendo y no estás en el mundo de la escritura. Entonces se pone en juego todo. Es decir, realmente tu ser se pone en juego y en eso tu experiencia, toda tu experiencia de lectura, escritura, o sea, ahí se pone en juego todos los grandes fracasos que son los que constituyen tu experiencia de escritura. Todas las cosas que dejás porque no funcionan. La metáfora, hablando de otro recurso, es aquel malabarista o aquella malabarista que ejercita constantemente con naranjas o con lo que sea, con un montón de elementos, y el día que le arrojen cosas sabe qué hacer con eso. O el día que necesite realmente barajar cosas que no sea simplemente por el simple hecho de hacer malabarismo, sabría qué hacer con eso. Y yo creo que ahí se puso en juego cosas que, tanto de lectura, de escritura, está todo puesto, pero el momento de la composición es un momento de enajenación de la realidad. O sea, para ir a otra realidad. Es un traspaso de un umbral, si se quiere. Yo lo puedo explicar así, pero tampoco estuve ahí para... Es decir, tampoco me estuve mirando escribiendo. Ajá. No puedo dar testimonio de mi escritura, porque en ese momento estaba ahí. Estaba totalmente sumido ahí y se puso en juego todo lo que ya me constituía como forma expresiva.
Y Humberto, te pregunto, en ese momento de enajenación que decís, después volvés al texto, ¿hay un proceso de reescritura? Sí, yo no corrijo, no corrijo, reescribo constantemente. Pero ya estoy como una especie de resonancia musical, sonora, me dice cosas. Yo no tengo herramientas, si se quiere, académica para entender. Sí, sí leo mucho y me interesa, pero hay algo que tiene que ver con la sonoridad, con la corporeidad, con algo que seguís. Bueno, si se enfría, posiblemente volvés ya con otros ojos y a veces se perdés o si se quiere, la magia, la energía o la pulsión interna del texto. Y para bien y para mal. Sí. Como un ritmo, ¿no? Claro, claro. Ritmo. Pero bueno, te escucho y escucho algo ajeno y me impresiona. Ujú. Y sí, hay algo ahí que es como una madeja de energía que está totalmente imbricada y resulta que lo hice yo, pero bueno, no sé. ¿Te resulta difícil reconocerte en ese texto? ¿Cómo? No, sí, me reconozco como lector y como ya es ajeno a todo esto. Supongo que lo que puede pasar a otras personas que también se identifican o de alguna manera pueden sentir algo que está latente ahí, me conmueve ya como lector, pero no me identifico como autor ahí. Ujú. No, me resulta ajeno. Es como que en este momento estoy en otra instancia, en otro estado, si se quiere, tomando y charlando con ustedes, Y te pero vamos a servir más también. sí. La copa tiene que estar siempre llena, eso. No puede Y estar. podemos poner directamente un canutito. Es así un poco la experiencia de escritura. Yo te escucho y conmueve, pero también porque es muy reciente y este año no tuvimos marcha y eso es terrible. Yo ese día estuve, como dirán los gallegos, fatal. No entendí por qué, me cuesta entender por qué me pasa, me costó mucho personalmente como a muchos, toda la mayoría que estuvimos ahí, resolver internamente, más cuando sos medio militante, que a veces pensás la cuestión social, es cosa que no se piensa, que pasa por el cuerpo y esa es la experiencia de la muerte. Sí. Entonces no lo podés simplemente inscribir dentro de las relaciones sociales. O de la O racionalización la de la racionalización de escritura. los... Sí. Sí. Pero se transmuta. Lo que pudo haber sucedido es que pude en determinado momento transmutar todo eso Ujú. en esta composición Ujú. que logra algo. Qué importante eso de decir que la escritura, lo vivencial pasa por el cuerpo, la escritura pasa por el cuerpo y en algún momento se encuentra a veces con la barrera de la razón, ¿no? Y la lectura, porque tal vez uno tiene el vicio de leer de manera demasiado técnica, ¿no? Y busca procedimientos que por ahí son llamativos para el autor que uno entrevista. Escuchar esa mirada, escuchar esa lectura, como decimos, asombrarse de eso, ¿no? Uh-huh. Y poder ver, por ejemplo, que la cuestión del nombrar en Campera Violeta, ¿no? Hay nombres que aparecen con nombre y apellido, hay alguna referencia que todos entendemos. Sí, tal cual, sí. Hay una referencia que todos y todas entendemos, pero Carlos no está nombrado, tal vez reforzando, y esto lo pensaba, lo juro, el otro día cuando estaba ahí en Arroyito, en que podría ser Carlos, Humberto, Hugo, Marcelo, ¿entendés? Por eso ahí el nombre es como una barrera y es al mismo tiempo como una advertencia. Sí, ya puesto en un lugar de lector con algunas herramientas que podemos tener, yo también pienso que, bueno, hay algo de lo real que no se puede nombrar, porque eso real puede ser habitado por cualquiera, y eso también, en ese momento no formaba parte del proceso como una especie de proyecto, voy a escribir algo, sino que, y también implícitamente hay algo más profundo que lentamente voy descubriendo. Todos tenemos como una especie de ascripción de ciertas corrientes literarias, y yo lentamente me voy reconociendo que pertenezco a una patria literaria, una corriente literaria cuyas veteaduras se van metiendo y traspasan todas las fronteras, si se quiere, territoriales. Y es un gesto muy característico del barroco, ¿sí? Esta cuestión del significante
herido, suprimido, y el bordear alrededor, porque no se puede nombrar. Es decir, todo es una especie de simulacro, en el sentido de que todo lo que construimos es porque nunca podemos tocar eso. Esa muerte no la podemos tocar. Y ni siquiera nombrar, y si nombramos, es algo que redunda. La historia conocemos todos. La historia se ha contado de muchas maneras, mucha producción. A mí me llama la atención que este texto, de alguna manera, estamos en 2021, 2013, 8 años que está dando vueltas. Tiene algo que ver que no tiene que ver con el contar lo que pasó. No, exactamente. Y quizás ahí está la magia de la poesía, la literatura, ¿sí? Es algo que no excede siempre, que puede ser inenarrable y sin embargo está, de alguna manera manifiesta ahí en el texto. Digo, ya pensando desde otro lugar, ¿no? Y para cualquier otro texto, no solamente este texto, que nos convoca de alguna manera como para pensar, reflexionar en la literatura. Pero ya me pongo en lector. Ya te pones de lector. Sí, te vamos a invitar a que te pongas ahora de oyente también. Vamos a escuchar un pasaje de una obra tuya, ¿sí? Escúchala y me decís por qué yo lo siento como un regalo. María Quirina, la descuriada, María Quirina, la culeada. Escucho que gritan, pero a veces tomo fuerzas y de repente nomás giro y miro hacia atrás para tirar algún cascote y los veo callados, hablando como si no me vieran. Pero sigo escuchando. María Aquilina, la desculeada, María Aquilina, la culeada. Y me quedo quieta, los miro y no los veo. Tapo mis oídos y sigo escuchándolos, tapo mis ojos y sigo viendo a Pancho parapetrarse en mi trasero. Y escucho, veo, corro como una loca, corro como una lechera, como una burra, como una yegua, corro como todos esos animales que él dice que soy y que usted, mi madre, cuando lo escucha, asiente y le da la razón. Y encuentro que los vecinos me siguen gritando: Quilina, loca, loca, loca. No sé cuánto he de aguantar esto. Cuando le pregunté cuánto tiempo duele, usted me respondió: las primeras veces nomás, mija. La desgarradura se agranda y queda así, y de a poco una se va acostumbrando. Eso me dice. Y seguirá diciéndome si yo le doy aire para su labia. Yo solo digo que usted ve todo mal porque tiene los ojos así. Ahora de nuevo me dice: eso no se hace. Una mujer no agarra hacha porque son cosas de hombre, y más si no es para hacer leña. Y empezamos a discutir por primera vez, porque ahora yo no callo y le respondo que no tenía de dónde agarrarme sino del hacha, porque usted se me resbalaba de la mano como semilla de mango recién chupada. Las dos quedamos frente a frente balanceándonos como esos gajos de laurel rotos por el ventarrón. ¿Usted triste? Yo contenta. Sé que él ahora no se va a levantar del cajón para parapetrarse en mi atrás y que yo no voy a amanecer con su baba endurecida en mi cuello y que voy a dormir tranquila. Un cariño enorme a Grisel Nicolau, que está escuchándonos. En completa complicidad hemos resuelto regalarte esta sorpresa con este texto increíble. El texto es La Culeada, cuyo autor es Humberto Vázquez. Está
dialogando con nosotros. Antes de irnos a la música, ¿cómo te resulta escuchar? En guaraní decimos Shemo Pirimba. Shemo Pirimba. Me hizo erizar todo y esta cosa que no se agota. Yo había visto varias veces, la había escuchado varias veces. Hoy me di cuenta que Grisel no estaba diciendo, estaba cantando la culeada. Hoy me di cuenta de eso, y también es porque estoy escuchando desde otro lugar, de otra instancia. Y Shemo Pirimba es como que se me erizó todo. Por la sorpresa, por el regalo, bueno, estamos un montón de factores, no vamos a explicar todo, pero estaba cantando. Es impresionante escuchar la voz. Y eso, totalmente ajeno al accidente que pudo haber sido el haber escrito ese cuento. Porque la adaptación para el teatro que hizo Grisel hizo otra cosa impresionante. A mí me hizo tener otra perspectiva de todo. O sea, no entendía cómo puede ser que un texto de 2 páginas se convirtiera en 45 minutos de obra de teatro. Bueno, ahí está la cuestión de los géneros también. Así Bueno, que, ¿te gustó esta sorpresa que te hemos muchas preparado? gracias. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después venimos con la segunda parte de la entrevista a nuestro querido Humberto Vaz. Bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista a Humberto Vaz, que nació en Yaguaracamitá, Paraguay. Reside en Neuquén desde 1984. Aquí, además de dedicar su tiempo a la escritura, trabaja en docencia como profesor de física y de didáctica de las ciencias naturales en el Instituto 12, de acá de la ciudad de Neuquén. Integró los colectivos artístico-políticos La Poronguita, El Cascotazo y la editorial El Fracaso. Su obra está compuesta por La Culeada y otros cuentos, publicado en el año 2008 por la editorial Barco Borracho. El Superpalo, novela publicada en el año 2010 por la editorial El Fracaso. Varoncitos, libro de cuentos, publicado en el año 2014 por Ediciones con doble Z. Y la novela El Señor Hug del año 2015, novela publicada por la editorial Entropía. Lugar difícil donde naciste. No, agregaría una novela que sacamos el año pasado. Eso no teníamos ese dato. Que es Hill Wolf, por AIK. Esa es la última para agregar. ¿Me preguntabas? Lugar difícil donde naciste. Es muy interesante. El lugar se llama San Ignacio Guazú, Misiones. Es Sociedad de San Ignacio Mini, Misiones, Argentina. Es la primera reducción jesuítica fundada en 1609. No hace mucho mi mamá me regaló un libro del padre Meliá por los 400 años de la fundación del pueblo. Y en este texto el padre Meliá, un jesuita, un sabio, que trabaja mucho con el tema, todo lo que es la cultura guaraní, él transcribió algunos pasajes de ciertos textos, documentos de las cartas anuas, donde se narraba la fundación del pueblo. Y en ese texto yo encontré que el nombre previo al lugar donde se fundó San Ignacio Guazú se llamaba Yaguaracamitá. Entonces como que encontré realmente que hay una historia antes de la historia. Y es como que elegí nacerme ahí. Hago como un jueguito. Bueno, me nacieron en San Ignacio, pero yo elegí nacer en Yaguaracamitá. Un poco en esta cuestión de la descolonización también, porque hay todo un mundo previo. Y me parece muy fascinante y casi una gran intriga cómo era la vida en ese lugar donde yo nací antes de que fuera San Ignacio Guazú. Y se llama Yaguaracamitá, algo así sería como perro cabeza roja, una acepción. O sería como zorro. Pero ese es un poco el lugar donde vivían en las comunidades guaraní previa a la fundación. Por eso es como mi lucha personal, es decir, no, yo nací en Yaguaracamitá. Y nadie sabe qué es, pero bueno, lentamente se va extendiendo. Hay personas que están tomando esta... Como pasa acá, Fisquemenuco, se va... Sí. Y la cuestión del el fundar por el hecho de nombrar, ¿no? Exactamente. Presente en Superpalo. Sí, claro. 3 corrales. Cuando pongan otro corral, ¿cómo le van a poner al pueblo? Y cagamos con el gentilicio. Claro. Una frase muy usada. Cagamos con el gentilicio.
Qué interesante la historia del pueblo, impronunciable para mí, que tengo sangre guaraní en mis venas. Yaguaracamicta. Yaguará. Camuicta. Camuicta. Claro, porque la Y se pronuncia Y, Claro. que es una vocal rara que solamente existe en guaraní, que yo conozca. Como Añamembú. Como Añamembú o como Iguazú. Claro. Las cataratas del Iguazú o la represa de Yacyretá. No es Yacyretá, es Yacy. Esa es una vocal bastante complicada para nuestra... Para nuestra torpe Para lengua. nuestro aparato. No, diferente. No. Bueno, tenemos acá en la mesa un libro que trajimos porque sabemos de tu afinidad con los palíndromos, ¿no? Esta palabra que viene del griego que sería como volver hacia atrás, ¿no? Sí. Que puede ser una palabra o una frase que se lee con el mismo sentido de atrás para adelante, de izquierda a derecha, ¿no? Y pensábamos habitualmente que las frases palindrómicas se resienten en su significado cuanto más largas son, ¿no? Hay un escritor que mencionaba acá que habíamos traído, porque recordé con tu afinidad y con los palíndromos, este texto de Juan Filloy que se llama Tratado de Palindromía. ¿Lo conoces? Sí, lo tengo, sí. En mi mesita de luz. Es un libro, bueno, muy bien para el Sundoku podría ser. Es un libro raro, ¿no? Yo lo catalogo como un libro raro de este escritor argentino. Bueno, pero volviendo a tus palíndromos, yo investigué un poco y traté de encontrar alguno, porque me dijeron en Facebook tiene publicados palíndromos, no los encontré. Están ocultos. Sí, tengo muchos palíndromos y justo hablaba con Ever hoy, porque estaba releyendo parte de su texto y se me ocurrió un palíndromo ahí espontáneamente, y bastante divertido. Entonces charlábamos un poco de que a mí me sale fácil, pero porque hace 30 y pico de años que ejercito constantemente. Es un ejercicio. Y justamente empecé con el tema de los palíndromos por Juan Filloy. Estamos hablando de los 87, 88. Yo era muy lector de la revista Puro Cuento, de Mempo Giardinelli, y ahí tenía un panorama muy completo, no sé si completo, muy heterogéneo de lo que las producciones de toda Latinoamérica. Y ahí me sorprendí con la presencia de este señor Juan Filloy, que es todo tan pintoresco, y por supuesto que empecé a buscar sus textos, sus libros, y empecé a jugar con los palíndromos. Y desde entonces no paré, en el sentido de que no hay posibilidad de que en cualquier lugar donde haya texto te aburras. O sea, una espera en el banco, médica o donde sea, colectivo, paradas, siempre hay carteles. Donde hay texto, hay toda una infinidad de posibilidades de hacer palíndromo. Y de repente, qué sé yo, con el primero como que sentís que sos el rey del universo, después te diste cuenta que todo el mundo hizo eso, pero es incesante, es una producción incesante. Después está la reflexión de qué es, por qué se hace eso. Puede ser como una especie de ejercicio, pero yo acabo de encontrar, y creo que eso quizás sea mi reflexión más personal, qué hay detrás de los palíndromos. Y como estoy con la cuestión del barroco, le encontré una explicación por ese lado. ¿Qué es lo que uno se fija cuando está por componer un palíndromo? Que una palabra tiene raíces de otras palabras. Que una palabra puede ser infinita. Es decir, que una palabra tiene implícita raíces de otras palabras. Y entonces lo que te invita es a que vos armes con esas raíces otras palabras con esta regla de que se pueda leer del derecho y del revés. Entonces ya vas encontrando pequeñas reglas, por ejemplo, que tengan vocales y consonantes contiguas, dos consonantes contiguas, ya sabes que tenés un problema, por eso Filloy trabaja mucho con el latín, porque en latín tenés la posibilidad de las consonantes contiguas que al derecho y al revés tengan otro sentido, pero en español no. Claro. Entonces tenés que tener, todo esto, pero un ejercicio, pero lo desafiante es que empezás a encontrar palabras latentes en una palabra. Y eso también, como en la escritura, tiene que ver con la sonoridad. Esta cosa que a veces
sin darte cuenta, produce efecto, pero sin darte cuenta, sin que tu conciencia aparezca la razón de por qué te está produciendo. Late, suena, y bueno, ahí después está ya el ejercicio de encontrar, esta palabra tiene algo oculto. Y pensaba, Y aislás y después empezás a jugar y no sabes dónde puedes terminar. Pensaba, los palíndromos serían como el lugar donde te permitís jugar, ¿no? Y toda la escritura es así. En toda la escritura. Sí, sí, un juego serio, tomar muy en serio. Sí, para mí, No, porque Sí. antes habías mencionado esto como que la escritura era como una especie ¿cómo se dice? Como un escape, ¿no? no, surgen algunas cuestiones, por momentos, con la culeada pasó lo mismo, que ustedes eligieron justamente los dos textos que surgieron como una especie de vómito, así, De válvula de literalmente. escape. Válvula de escape, evidentemente estuve escribiéndolo durante años y, no sé, en un momento simplemente salió. Hay proceso interno que uno no maneja. Pero después para mí toda la escritura es muy lúdica. Es decir, lúdica en el sentido de un juego muchas veces más formal, y que en ese juego formal quedan supeditados como a un segundo plano todo lo que es lo que tiene que ver con los contenidos. Es decir, eso me parece que es la diferencia radical entre mi idea del arte o la literatura. Y si todo lo que tiene que ver con la ética queda supeditado a lo estético. Una literatura no figurativa. Sí, aunque figure, pero esa figuración tiene que ver con su relación interna. Claro. ¿Sí? No es porque hay una propensión al predicado, es decir, quiero dar un mensaje. Claro. Porque creo que el mensaje se puede dar de muchas miles de maneras diferentes también. La literatura es, por lo menos para mí, algo único. Increíble. No sé si le vamos a hacemos esta pregunta que habíamos pensado. Yo diría que hay que hacérsela porque tiene que pagar derecho de piso por habitar este suelo. Bueno. Este suelo patagónico que lo alberga desde 1984. 1984, ¿no? Sí. Bien, bueno, ya no pagó el suficiente derecho de piso. Pero bueno, vamos a... Así que te vamos a hacer una pregunta incómoda. Humberto... Bánquense la respuesta incómoda. Sí, por supuesto, yo me banco todo, no hay problema. ¿Crees que existe algo propio de la escritura patagónica como una identidad propia? Y si es así, si hay algún rasgo. Sin pensarla, no. Ahora podemos pensar. No creo. No creo. Lo digo sin pensar realmente. No creo que las identidades territoriales, regionales, políticas tengan una vinculación directa sobre la escritura. Que puede haber sí, o que hay sí, pero creo que eso tiene más que ver con una sedimentación de siglos. Es decir, cómo se trabaja el lenguaje, no por nombrar ni por nombrar la región, no por tratar los temas que preocupa a la región, se convierte en una literatura como un género, para decir literatura patagónica. A mí siempre me incomoda eso, me dice, bueno, escritor regional, todos los escritores escriben en una región. Cuando me dicen escritor paraguayo, ¿y qué se supone que es un escritor paraguayo o un escritor patagónico? ¿Qué debe hacer o qué no debe hacer? No me queda claro, no me dice nada eso. Sí entiendo que puede ser como una organización, una agrupación que tenga que ver con intereses políticos extras de las instituciones, de los ministerios, y para propender, bueno, los franceses conocen bien eso, arman del arte como una industria, como una cuestión de Estado, y después exportan y hacen toda esta cuestión, ¿no? En ese sentido son estrategias políticas, pero la literatura tiene su propia política, como dice Rancière, y que no tiene nada que ver con esto. Y yo más bien me pliego a esa idea. No me importa de qué región sea. Es decir, yo tengo más hermandad con, no sé, quizás un caucásico que escribe de alguna manera, bueno, con los colombianos, yo soy, no sé... Para mí no hay mayor escritor que un cubano como Lezama Lima. Es mi padre, por más que yo no escriba nada parecido a... Pero tengo esa cuestión de identidad que tiene que ver, y no tengo nada que ver con ni Cuba, ni la región, ni la sensibilidad, ni la percepción que puede, ni el lenguaje, pero esas son otras formas de identidades.
Bien. Increíble esta respuesta, Increíble, ¿eh? Sí. Justamente ahora venía una pregunta que empezabas a esbozar, ¿no? ¿Qué escritores o escritoras considerabas como tus referentes? Mencionaste a Alessandra Alessandra Lima. Lima. Sí, referencias de lectura. Ujú. Hay una vez, una primera entrevista radial, me preguntaron esto y, y respondí, creo que el escritor en ese momento que más me impresionó, que dije Tomás Pynchon. Y cuando abrí casi digo, qué pelotudez, dije. Y digo, porque una cosa es que te impresione ahora, pero para la escritura, que tú puede incidir en tu pulso, no tiene que ver con la inmediatez. Es decir, Claro. nosotros cuando escribimos esto ya porque, no sé, han pasado un montón de cosas. Entonces hay como una cuestión de mucha injusticia. Empecé a retrotraer, a deshacer todo eso. Sí, pero antes de fulanito estuvo menganita y así. Y me fui encontrando con influencias de personas que ya ahora no quiero, me da vergüenza, qué sé yo. Y después dije, ¿por qué me da vergüenza? Y entonces desconstruí, desmonté también esa cuestión. Y bueno, qué sé yo. Para mí la primera influencia, incidencia para escribir fue García Márquez. Aunque ahora no leería nada ni me gusta, no importa eso, pero el que cuya lectura me dijo, existe esto. Cuando yo estaba estudiando ingeniería, existe esto. Dije, wow, ¿por qué me escondieron todo este tiempo que existe esta posibilidad? Bueno, O sea que hay algunos que creen en Macondo. algunos que creen, sí, tal cual, pero no fue Macondo, en realidad fue El otoño del patriarca, Ujú. cuando dije, esto me está hablando de algo que es tan cercano como una dictadura. Me está hablando de Paraguay, se puede decir de otra manera. Yo Claro. era consumidor de todo lo que eran los bestsellers y reivindico. El placer de la lectura me viene de los bestsellers, pero antes de qué, de la historieta, y la reivindico, y las fotonovelas, y la reivindico, y Corín Tellado, y la reivindico, y antes de eso todas las historietas de niños, de la pequeña Lulú, las reivindico. Y así fui Ujú. desmontando la Biblia, la vida de los santos, y todo lo que fueron parte de mi infancia más, era monaguillo, todas esas cosas también reivindico. El placer, el placer, el placer, más allá del predicado, el placer del hecho mismo de la lectura. Hasta que me topé con una incidencia más inicial, porque fue este proceso de desmontar y me encontré con una cosa que fue para mí extraordinaria. Yo como de muy nene iba al trabajo de mi mamá, que era bioestadística en el hospital de mi pueblo. Ser bioestadística que era que manejaba todas las fichas de los pacientes que iban a hacer las consultas. Entonces, imagínense cómo podía haber sido ese fichero. Eran los sobres papel madera donde estaba la historia clínica de todo. Y mi mamá era una computadora que manejaba todo eso y venía alguien para pedir su consulta y sabía poner un numerito donde estaba todo eso. Entonces yo me sentaba en la gran mesa donde ella estaba con sus compañeras y escribía, hacía grafías. Escribía mamá con 25 patitas de M y una A y así. Y un día llegó un señor, un anciano, don Antonio, yo me acordaba bien, yo también iba a la escuela, y en el mostrador, que era como una puerta portón donde atendía, me miró y le preguntó a mi mamá quién era y me dijo, y le pidió ver qué estaba haciendo, y le mostró mi grafía, mamá, todas esas cosas, y me dio, no sé si 5 guaraní o un guaraní, me dio dinero. Yo corriendo fui al almacén a comprar un cuaderno comunero, me acuerdo. Y para él iba los miércoles, para tener 3 o 4 o 5 años, 5 ponele. Y recordarme tan precisamente que los miércoles iba a consultar por su mujer y todo eso, y que para el miércoles siguiente tenía el cuaderno todo completo, y me daba otros 5 guaraníes, iba a comprar una cajita de colores y así. Por supuesto que extendí esa historia como años, pero habrán sido 3 veces nada más. Hasta que un día me llevó hasta a su casa y conocí a su mujer, a la señora, 2 ancianos que vivían en una chocita en el campo. Y esa señora me conocía a través del señor. Y me estaban esperando, y cuando volví a caballo me aviaron, como se dicen allá, con frutas. Y yo creo que esa fue la mayor influencia. Es decir, el que valoró escribir tiene sentido, tiene valor, no importa lo que estés escribiendo. Y eso fue como mi mayor influencia, por eso yo reivindico eso. Y después todas las demás fueron sumatorias de influencia, pero sí, yo siento una necesidad como una especie de la escritura, como una especie de salvación de una existencia. Es de este señor, que yo le digo que es don Antonio, y la señora doña Antonia, pero no sé los nombres.
Bellísima tu historia, Humberto, como lector y como escritor. Humberto, Muchas gracias por compartirla. Muchísimas gracias. Mira, esta entrevista salió también que duró lo que dura el vino. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas estado acá con nosotros en el estudio. Creo que fue una charla y una conversación hermosa. Te agradezco mucho. Yo me doy cuenta que era una entrevista, un encuentro para charlar y la verdad que un placer y ojalá siga así espacios para esto, poner en situación de pensar en acto lo que uno vive, siente y piensa de lo que es escribir. Increíble. Humberto, ¿dónde conseguimos, por ejemplo, Gil Wolf? Gil Wolf en Mala Palabra. En Mala Palabra. O me pueden pedir por mensaje en Facebook. Que es parte de la comunidad. Exactamente. Mala Mala Palabra es sí. parte de la comunidad Megafón. Bien. Así Ahí que bueno. está. Y cualquier cosa me pueden buscar en las redes como el Humber y estoy. Bueno, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Suenan las copas acá. Nos tomamos un vino. Vamos a la tanda.